con Silvia Vega, que es la otra profesora, le vamos a dictar las clases. Las clases están puestas, lo vamos a poner una semana antes, en el aula virtual. Nosotros siempre hacemos modificación, el docente nunca se conforma, empieza a agregar algo hasta la noche antes. Así que la que está puesta no es exactamente igual, pero bueno, esencialmente lo mismo. A veces uno ya van a ver que tengo cosas puestas desde años, por ejemplo, el orden de ETA, y eso no estaba en el pasado. Pero bueno, es ilustrativo, porque a veces también los alumnos siempre se quejan que la transparencia y lo que nosotros decimos, que los docentes dicen es exactamente igual, no sé, es difícil conformar al alumno. Algún día que sean docentes, la verdad se puede. Entonces, la semana del 18 van a tener la parte de trabajos prácticos. Son 9 trabajos prácticos, en realidad son 7 y 2 talleres. Los talleres, yo no me pongo a preocupar bien, chicos, porque yo ya sé que esta aula tiene una acústica muy fea, no se entiende nada. Nosotros los alumnos nos ponemos a la distancia y le decimos cuando tomamos el examen que es exacto, no se entiende, tiene una muy mala acústica. Sí, entonces esos 2 talleres implican que ustedes puedan trabajar en grupo. Lo hacen durante la misma tarde y hacen la presentación del trabajo, de lo que trabajaron en la tarde, pasan al frente, explican, se tratan todas las dudas. Bueno, vamos a ver esto que es nuevo para poner un otro antes. Eso entonces lo que estaba comentando sobre la materia tiene 12 bolillas. Hoy vamos a ver la primera parte de la bolilla 1, la primera parte, las generalidades. La bolilla 1 habla de nutrición, aparte de las generalidades, nutrición van a tener después. Apenas, la parte de nutrición lo van a ver después en otra clase, con la profesora sigue. Bueno, lo primero entonces siempre vamos a hablar nosotros de una materia, de una palabra nueva, queremos saber de la etimología. ¿Qué creen ustedes que significa bromatología? Logía, ¿qué es? Estudio. Y broma, que no hace broma. Entonces será estudio de bromas. Bromato significa alimento en griego. Entonces, la palabra significa estudio de los alimentos. Es la disciplina científica, química y biológica que se ocupa de los alimentos. La bromatología tiene su equivalencia en la ciencia de los alimentos. Ahí les puse 3 libros que son del mismo autor. Este autor, que se llama Salvador Badawi Dergal, tiene muchos libros realmente que dicen química de los alimentos, tecnología de los alimentos, por ahí. Es muy importante, hay muchas cosas que el manual de ustedes tiene en base a él, sobre todo la parte de grasa. Es una persona que escribe de forma muy amena, lleva mucho a la comparación con la vida diaria, y que eso es lo que nosotros queremos de la bromatología. Que ustedes cuando vayan pasando por una panadería y sientan un perfume, no digan se está quemando el pan, sepan químicamente qué está ocurriendo. Entonces, saber de bromatología implica conocer y estudiar las propiedades físicas y químicas de los alimentos. Está relacionado con la biología, con la química, con la ingeniería, con la nutrición. Tiene una orilla específica de nutrición. La gente de farmacia, para ellos la materia se llama bromatología y nutrición. Cuando hablamos de eso, tenemos que saber cómo hacemos para calcular la cantidad de energía necesaria y qué nos aportan los alimentos, cómo podemos calcular cuánto nos aportan los alimentos. Los beneficios de la ciencia de los alimentos están relacionados con la mejora de la calidad y la seguridad de los productos que se consumen todos los días. Eso es lo que buscamos siempre, que mejorar la calidad. O sea, por ahí alguna vez me tocó que me decía, yo quiero saber cómo voy a descontaminar, hagamos un trabajo como descontaminar esto. No, no es esa mi tarea. Yo no estoy pretendiendo descontaminar algo. Yo
nosotros tenemos que preparar alimentos con buenas prácticas de higiene y todo lo que sea para obtener un producto de buena calidad. No como de ese desperdicio voy a obtener algo para el consumo. Entonces la bromatología responde a preguntas como ¿qué es el alimento? ¿Qué es el alimento? O sea, si yo tengo esto, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de harina. Si yo tengo un envase de miel, ¿es miel o es alimento a base de miel? ¿Es leche? O abajito veo que dice con azúcar, entonces eso está mal rotulado, tendría que llamarse alimento a base de leche y azúcar. Entonces van a ver muchas veces lo que es legislación alimentaria, porque aunque nos guste o no nos guste esa legislación, esa es la que tenemos nosotros, ya lo vamos a ver, y sobre eso nos tenemos que regir. ¿Qué contiene? Que eso van a aprender a leer los rótulos, qué contiene, qué cantidad, qué tipo de grasas contiene. Siempre las grasas pensamos que tienen muchas calorías, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pensamos siempre de las grasas aparte de eso? Que son malas. Que nos hacen mal, que nos dan valores altos de los triglicéridos, de la mayoría está en bioquímica. Entonces, pero si yo consumo jamón ibérico, donde el animal ha sido alimentado con bellotas, esa grasa será mala. Entonces eso también estudia la nutrición. No todas las grasas van a ser así como para decir por lo general mal. ¿Cuál es el perfil de aminoácidos que tiene? ¿Hay algún aminoácido que limita a otros? Por ejemplo, hace muchos años en los hospitales se daban como postre gelatina sola. Hoy en día ya nadie da eso, porque eso no tiene ningún valor, ¿no? Valor biológico que pongan a aprender qué significa. ¿Qué dan ellos? Dan hoy aspi de fruta, o sea, ponen qué frutas ponen para que se complementen. Entonces todo eso se ve en la parte de la nutrición. ¿Cuántas fibras tiene? ¿Qué fibras también? ¿Qué tipo de fibra? Entre muchas otras preguntas. Y esto, por ejemplo, lo que está acá abajo, la ley 27642. Esto es lo que les decía que aparece de nuevo, como la ley se llama Promoción de la Alimentación Saludable. ¿No sabe de qué se trata? Es el rotulado nuevo que indica... Es el rotulado frontal, o sea, de los octógonos que son como semáforos. Esa ley se sancionó el año pasado, me parece, pero se reglamenta una ley. Recuerden, primero se hace la ley y después se reglamenta la ley y después hay que dar un tiempo en el cual se pueda poner en práctica, porque no le podemos decir, imagínense una fábrica que tiene bobina de esto, del envase, ¿no? Y de la noche a la mañana decirle no sirve más, usted tiene que poner los octógonos si no lo rechazamos. Entonces siempre la ley contempla ese periodo y va diciendo, bueno, 9 meses, 3 meses, 6 meses para recién ponerlo en práctica. Y si son grandes empresas o pequeñas empresas. Y ahora, por ejemplo, esta mañana, por eso les decía que lo modifica, acá en la provincia, como en todo el país, aparece lo que se llama el CIFEA, Sistema Federal de Gestión de Alimentos. Sí, el ANMAT, ¿qué hace? El ANMAT dice, lanza el sistema de sellos y advertencias nutricionales. Y ahí ya habla un poco qué tiempo hay que darle, cuáles son las medianas, cómo se calcula, lo que se llama una calculadora, pública, para que podamos saber quiénes van a tener esos octógonos. Entonces recordemos que la comida es uno, ¿verdad?, de los aspectos más importantes de la vida humana y que los consumidores de hoy quieren saber más sobre dónde proviene, cómo se procesan. Ya en la primaria no estamos hablando de la higiene de alimentos alimentaria para los chicos o las cadenas alimentarias, o sea, es un tema que tiene mucha actualidad. A veces nosotros le decimos a los alumnos, con esta materia, es una materia que se abre otro campo, porque hasta ahora no habían visto alimentos, no han visto ninguno de los otros, pero ustedes con esto pueden enseñar bromatología en un montón de las carreras de chef. No van a enseñar a cómo se hace la pastola, pero sí van a enseñar las buenas prácticas de higiene. Pueden enseñar sobre las dietas, que también lo vamos a ver. Pueden aprender a hacer rotulados nutricionales,
y lo hacen en cualquier momento de su casa, y eso tiene un cobro, pueden asesorar la industria alimentaria, o sea, le abre una puerta diferente a la otra y que lo pueden hacer como un extra. Entonces, es una ciencia que comprende el estudio de la composición de los alimentos, sus materias primas, con relación a su origen, el valor nutritivo, aspectos sensoriales, aspectos sanitarios, el análisis de los alimentos, ya sean compuestos, naturales o no, el estudio de los procesos tecnológicos que incluyen métodos de conservación, cómo conservamos un alimento, eso va a estar acá en el rótulo o no va a estar. Siempre para preservar el valor nutricional. La industria de los envases, quizás nuestro manual no tiene mucho sobre envases, pero es una parte muy importante. Por ahí lo que dice bromatológicamente apto, y esa palabra bromatológicamente apto significa mucho, significa que no haya migración del envase al producto y muchas otras cosas más. Y la microbiología de los alimentos, la toxicología alimentaria, el uso de aditivos, el control de la calidad en la industria alimentaria, la legislación, que es lo que vamos a ver más tarde. La importancia de los alimentos en los seres humanos. En organismos vivos se desarrollan una serie de reacciones químicas para proveer la energía necesaria para llevar nuestro proceso vital. Una de las misiones más importantes de los científicos de los alimentos es que estos sean seguros. ¿Qué significa que sean seguros? Que no afecte la salud del consumidor. Eso es fundamental. La aplicación de correctos métodos de procesado, de almacenamiento y conservación ayuda a prevenir los brotes que se llaman de intoxicación o toxinfección alimentaria, más conocido en España, nosotros podemos decir TIA, en España, ETA, nosotros lo conocemos como ETA, ellos dicen TIA, porque si no ETA no es una organización. Las TIA entonces consisten en la aparición de enfermedades debidas al consumo de ciertos alimentos. Empieza una serie de sintomatología y tenemos que empezar a pensar si el alimento que consumimos no puede ir involucrado en estos síntomas. Entonces las ETAs pueden generarse a partir de un alimento o de agua contaminada. ¿Qué es lo que hace el alimento? El vehículo. Con eso transportamos esa bacteria, esa toxina, que vamos a ver en base a eso. Un brote de ETA, ¿cuándo se da? Cuando dos o más personas sufren una enfermedad similar después de ingerir un mismo alimento. Si ustedes han ido a un bar y empiezan con sintomatología y se siente mal y al otro compañero que consumió con ustedes le hacen la pregunta, ¿vos también estás sintiendo lo mismo? Bueno, eso ya es un brote de ETA. Y los análisis epidemiológicos, que son esos, señalan al alimento como el origen de la enfermedad, porque es muy probable que no solo estaban cuatro, que los cuatro tengan, pero no necesariamente que sí ustedes sean cuatro. ¿Por qué? Porque va a depender de un montón de factores. Quizás él tiene un buen sistema inmunológico, quizás consumió poco, quizás tiene una buena acidez gástrica, entonces neutraliza lo que consumió y no se enferma, y otro sí se enferma. Pero se considera brote así cuando por lo menos dos personas tienen los síntomas. Esas ETAs se clasifican como infecciones, como intoxicaciones y como toxoinfecciones. Nada más que nosotros muchas veces en los diarios dice sufrieron una intoxicación y quizás es una salmonela. Y la salmonela, que ustedes ya han estudiado, ¿verdad? No produce toxina. O sea, no me puede dar una intoxicación, pero esa para la prensa dice así, intoxicación, se intoxicaron. Pero en realidad, como infecciones conocemos la salmonelosis, la hepatitis viral, tipo A, intoxicación en el botulismo, intoxicación por estafilococo, intoxicación producida por hongos. O sea, lo que consumimos en este caso es la toxina preformada en el alimento. ¿Se acuerdan del botulismo? ¿Cómo era? La bacteria esa, recuerdo que siempre vamos a notar, es la bacteria estrella dentro del ETA. ¿Por qué? Porque tiene una alta tasa de letalidad. O sea, con los otros ustedes pueden tener diarrea, un vómito, 2 o 3 días van a estar mal, pero con el botulismo no. ¿Qué es lo que sucede? Es una neurotoxina que bloquea la sinapsis nerviosa. El paciente tiene
parálisis descendente y hay que esperar, hay que hacer un mantenimiento de sostén, respirador y todo eso, y quizás a los 6 meses se recupere, si se recupera. Nosotros tenemos casos que hemos participado, antes éramos 3 que estábamos en la provincia, yo estoy en la parte del grupo de los alimentos, Silvia, la profesora en el empadronamiento, entonces uno tiene eso de saber lo que ocurre en la calle, porque vamos ahí al terreno, porque estamos en un lugar de nuestro equipo. Y después la toxinfección, ¿cuándo es? Cuando lo que ingerimos es una bacteria que en el interior de nuestro organismo elabora la toxina, como por ejemplo el E. coli 157. Nosotros podemos consumir en el interior del labor. O por ejemplo el virus choleriano. La incidencia de tales enfermedades vehiculizadas por alimentos es mayor de lo que muchos piensan. ¿Y por qué será que es como que no sabemos tanto? ¿Qué creen ustedes? Es como que ustedes dicen, no, ahí está. ¿Por qué no se denuncia? Porque ustedes muchas veces algo les cae mal y bueno, ya no ha pasado, voy a la farmacia, pido algo y no se concurre el médico. Entonces no hay registros reales de lo que realmente ocasiona una cantidad de alimentos. Vean esto es otra cosa que le decía nuevo. Esto de la Organización Mundial de la Salud, el 30 de abril del año 2020, nos pone estos datos. Se estima que cada año enferman en el mundo unas 600 millones de personas, o sea, más o menos 1 de cada 10 personas, habitantes, por ingerir alimentos contaminados y que 420.000 mueren por esa causa. Recuerden que ahí estamos con la Organización Mundial, o sea, hay países muy pobres, donde muchas veces uno ve por televisión unos lugares de venta de comida que uno dice, ¿cómo no se van a enfermar? Si es un asquito. Bueno, acá, por ejemplo, dice todos los años se pierde 110 millones de productividad, gastos médicos. ¿Por qué? También hay estudios en que evalúan todo eso. El paciente que se contenta con diarrea va a reír, no. Entonces, si están trabajando, ya se pierde eso. Si ustedes tenían presentismo, se pierde el presentismo. Entonces, todo eso uno lo puede evaluar. Es decir, el gasto por atención médica, el hospital, o el fuera, o la obra social, también se generan gastos por esa dieta. Y vean lo importante, que los niños menores de 5 años soportan 40% de esa carga. De esos, más o menos se provocan 125.000 defunciones en ese grupo de edad. Como siempre, las enfermedades diarreicas son más comúnmente asociadas con el consumo de alimentos, pero no siempre. No siempre. Recuerden, el botulismo puede ser que de diarrea, pero más lo que sucede es problemas respiratorios. Sí, yo tengo una salmonela, es muy probable que sea diarrea, vómito, metáfilo también, diarrea, vómito, pero no siempre. Esto es cuando se analiza en América Latina y vean ustedes que el mayor porcentaje, ¿dónde creen que sucede? En las viviendas. Acá, desde el hogar, lo que mayor aporta, luego las fiestas, restaurantes, playas y escuelas, según el lugar de consumo. Las infecciones diarreicas hacen enfermar cada año a unos 550 millones de personas y provocan 230.000 muertes. Las causas, ¿por qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que sucede para que la gente se enferme? ¿Cuáles son los puntos que participan? Una preparación con demasiada antelación a su consumo. O sea, el casamiento, bueno, hoy en día ya se contrata el casamiento, pero antes la gente, ¿no es cierto?, ha empezado a preparar 2 días antes, porque para todos sus invitados tenían que empezar a preparar y después ¿dónde lo guardamos? Si no tenemos tanta heladera como para guardar eso. Entonces se dice demasiada antelación a su consumo, manipulación, una mala manipulación de higiene, almacenamiento malo de los alimentos, tanto en los hogares como en las instituciones y restaurantes. Nosotros hace unos años teníamos un brote de salmonela aquí en Burruyaco, que muchos de no sé si se acordarán, en 2004, porque por ahí la tengo yo en otra oportunidad, que voy a poner esa diapositiva, todos los enfermos que teníamos. Bueno, vean ustedes, es el tribuno de Salta, en el año
2021, creo que ha sido esto, que tenía un brote de salmonela y ponía alerta a la salud, y creo que hasta ahora no han encontrado cuál es el fuente de eso. Acá otro dice, Salud confirmó 19 casos de salmonela en toda la provincia, alertan tartagal por casos de salmonela y dengue. A veces cuesta la epidemiología relacionar eso. Desgraciadamente también una de las cosas que siempre decimos de epidemiología, nosotros no tenemos en la carrera, ¿verdad? Ustedes no tienen la materia de epidemiología, donde se puedan estudiar y ver las conexiones que hay, así como ocurrió con la pandemia. Yo decía, ¿cómo de las personas que han venido allá y así, bueno, en el caso de epidemiológicamente relacionados se dice. Esto es lo último que les decía, en una localidad de Andresito, comandante Andresito, en Misiones, 2 personas fallecieron, 4 permanecen después, fallecieron una tercera, internada e investigan si fue a raíz de una intoxicación por botulismo. El botulismo, para como digo, grabándose, botulismo viene de botulus, y botulus quiere decir salchicha. O sea, botulismo, si se acuerdan, es una bacteria anaerobia. Entonces, justamente en la tripa esa le damos la anaerobiosis suficiente para que si estaba la bacteria, que encima es esporulado por malas condiciones de higiene, va dentro del chacinado y lo dejamos un tiempo suficiente, germina esa espora, produce la toxina y nosotros consumimos la toxina. Por eso decimos que es una neurotoxina. En cambio, existe el botulismo del lactante. El botulismo del lactante es otra cosa, es para los niños menores de 1 año. El niño, ¿qué hace? Ingiere la espora, germina en la luz intestinal y ahí elabora la toxina. Y a veces se produce lo que se llama la muerte blanca o la muerte súbita, porque el bebé se lo encuentra muerto. Entonces recuerda, es muy diferente el botulismo del lactante y el botulismo del adulto. Pero ¿qué es lo que podemos aprender nosotros de ese botulismo del adulto? ¿Cómo hacemos para que no lleguemos a enfermarnos con eso? Decimos que es anaerobio, o sea, seguramente debe estar en las conservas. Entonces, ojo con las conservas esas caen de la venta ambulante, porque tendrán la acidez suficiente. ¿Por qué digo eso? Porque menor de 4,5 ya no está, la bacteria no es capaz de crecer. A eso le ponen un chorro así de vinagre, de aceite. Le están dando la anaerobiosis. Entonces, lo que tienen que debemos aprender es que esa toxina, esa neurotoxina es termolable. ¿Qué significa eso? Eso va a ir por el calor. O sea que si ustedes tienen la conserva que tiene cierto, piensa, no va a decir que sea cierto lo que dice el profesor y después termine acá internada. Con un baño María caliente, 20 minutos, la toxina se va, porque la toxina es termolable, ¿sí? Muchas veces voy a decir eso porque quiero que lo aprendan siempre, para toda la vida, que no tengan duda con eso. Bueno, murió la señora de 77 años, su hijo, que es lo que han hecho los chacinados, el niño, el hijo. Y bueno, eso es en forma general la importancia de por qué estudiar reumatología y todo lo que les abre un panorama distinto. Yo sé que muchos bioquímicos les gusta solamente el clínico, pero por ahí a mí yo ni me imaginaba que me enseñara reumatología, que iba a trabajar después en reumatología, lo hice. Sí me gusta la clínica, hay gente que le gusta las dos cosas. Ya voy hace muchos años que no hago clínica, pero hay gente que le gusta las cosas, hay gente que le disgusta una de las dos partes. Bueno. Entonces, legislación alimentaria. El término legislación se utiliza para referirse al conjunto de leyes que regulan la producción, el comercio y la manipulación de los alimentos. Cada país o grupo de países, como el caso del Mercosur, cuenta con una legislación adecuada y los organismos encargados de controlar el cumplimiento de tal ordenanza. Entonces, en nuestro país, esto también, fíjense, el CAA, que dice Código Alimentario Argentino, lo van a encontrar todos los días con el curso de materia. Porque van a decir, según el Código Alimentario Argentino define leche, según el Código Alimentario su artículo tanto define miel, tanto. Y en la definición está todo.
Entonces, vean ustedes, dice, esta ley debe ser dinámica. ¿Qué significa esa palabra? Va cambiando. Claro, debe modernizarse constantemente teniendo en cuenta los avances tecnológicos. Por ejemplo, hasta hace un tiempo no existía el quesillo dentro de la legislación. Entonces uno quería controlar un quesillo y dice, ¿cuáles son los parámetros? Porque en esa legislación me van a decir cuánto de rubio, cuánto de coliforme, cuánto de grasa, cuánto de proteína, todo está ahí. Entonces se hacen presentaciones, lo que se llama la CONAL, la Comisión Nacional de Alimentos, participa grupos, se lleva un estudio hasta que se logra incorporarlo en el código. Por ejemplo, otro de los casos que me acuerdo, la miel de abejas melipona, o sea, la miel de esas abejas que tienen un aguijón. Entonces también hay poblaciones que utilizan eso. Entonces no podemos hacer que no existe. Existe para ese grupo de gente, es bueno, es necesario, hay que controlarlo. Entonces esa es la manera. Entonces por eso dice debe ser dinámica. Entonces se incorpora, a veces se dice, por ejemplo, 982 bis, 982 tris, porque hay una variación o se incorpora un nuevo código, un nuevo artículo, perdón. El Código Alimentario Argentino nos resguarda la salud del consumidor por medio de normas que condena el empleo de materias primas en malas condiciones higiénicas o de baja calidad, así como el cargo de sustancias nocivas carentes de valor útil. O sea, si vamos a agregar algo que no tiene valor, debe ser un aditivo que debe cumplir alguna función. Por ejemplo, un conservante. Algo que yo agrego que no tiene el objeto de nutrir, pero sí me hace a la tecnología alimentaria. Y de eso, lo más importante que diría son los antioxidantes. Porque las grasas siempre van a tender a oxidarse, ya lo van a ver después por qué motivo eso. Pero los más insólitos, los menos quizás no son necesarios. ¿Cuáles serían? Los colorantes. Los colorantes para engañar a un vino. Si yo tengo agua con color naranja y porque le he puesto colorante, como que resulta más apetecible si tuviese un colorcito de nada. Pero en realidad no nos aportan nada. Esos sí están autorizados como aditivos alimentarios. Entonces, esa legislación alimentaria tiene su historia en el año 64 en el Congreso Argentino de la Legislación Alimentaria de Santa Fe. Eso a través o basado en el Códex Alimentario, que vamos a ver qué es, y en el año 69 esta es la ley de Código Alimentario, la 18284, nombre que tienen que aprenderse, el número que aprenderse de memoria. La reglamentación de la misma, el decreto del año 71, y a partir de ese año ya se conoce como Código Alimentario Argentino. ¿Cómo van a obtener? Antes, perdón, creo que acá tenía un poquito, no sé. Antes nosotros imprimíamos el Código Alimentario y teníamos, y de hecho lo tenemos para ustedes, pero es viejo, porque como acabamos de decir, ¿verdad? Entonces la mejor manera es buscar en la página del ANMAT. Cualquier duda que ustedes tienen con el Código Alimentario Argentino, ANMAT, siempre pongan ANMAT, a ver qué, porque es lo último, es lo oficial. Porque por ahí pone Código Alimentario Argentino y quizás hay otra repartición que habla sobre eso y no es que no es real, pero a veces confunde y es más complicado. Cuando ustedes ponen ANMAT, lo lleva derechito al Código Alimentario. Ahí entonces van a ver que cuenta un anexo, que son 1400 artículos, dividido en 22 capítulos, en los que se incluyen disposiciones generales y particulares del establecimiento y los alimentos. De hecho, cuando ustedes les damos la muestra, por ejemplo, ustedes van a hacer práctico de leche y al final ustedes deben, de acuerdo al Código Alimentario Argentino, rechazar o no el alimento. O sea, siempre haciendo mención al artículo, porque cuando ustedes les toque trabajar en un organismo de contralor, el dueño del alimento nunca quiere que nosotros rechacemos. Siempre va a decir, no, estaba bien, a mí me tocó gente que me ha dicho, yo con esto crié a mi hijo, y yo vi que era un caldo de cultivo de bacterias. Entonces uno tiene que tener fundamento científico para decir, el artículo tanto de la legislación prohíbe el uso de agua que no sea agua potable. Entonces no puede ser un jugo con un agua que viene de la canilla. ¿Por qué? Porque la legislación nos dice que ellos se hacen responsables. Yo soy elaborador de alimentos
hasta la vereda. Pero si yo soy el que hago el juguito, la soda, yo soy el responsable del tanque que tengo allí. Entonces, cuando ustedes rechazan, tienen que tener como fundamento científico, porque después viene lo que se llama el contraperitaje. Él va a poner su técnico y nosotros vamos a defender que la metodología que hemos hecho es la adecuada, la que está en la ley, y en base a eso se seguirá la vía, se seguirá multa o lo que fuera. Bueno, acá resumen cómo está estructurado. En los capítulos 1, 5, capítulo 20, están así como alimentos grasos, alimentos lácteos, alimentos farináceos, alimentos azucarados, más o menos como lo ven ustedes así en ese Bueno, después lo que se van incorporando, también cómo se retiran los alimentos del mercado. Por ejemplo, nosotros la semana pasada teníamos una denuncia de alguien que estaba vendiendo una carne en roja. No es del capital, ¿no? Bien roja, carne molida roja. Y eso también está estipulado en el código. Por supuesto, tiene agregado una sustancia prohibida que sulfica. Entonces, ¿cómo se procede al retiro? También está en el código. O sea, no es yo voy, lo saco, no, tengo que seguir lo que dice ahí, porque si no viene el abogado y le hace caer todo. El anexo 2 no solo proporciona los criterios a seguir en materia de alimentos, sino que además brinda el necesario respaldo legal. Por ejemplo, vean ustedes, el artículo 14 me habla del rol del inspector bromatológico. También nos dice cómo se hace un acta cuando el inspector se presenta en ese lugar, cómo hace el acta, como digo, para que después no caiga, por triplificado, indicando lugar y fecha y hora, además de todo lo observado, se indicará la muestra que se tome detalles del rotulado, contenido, lote, condiciones de conservación, todo lo que se pueda anotar que después va a servir. Por ejemplo, si a mí me llega una muestra, no es lo mismo que me llegue a temperatura ambiente que me llegue en frío. Entonces, cuando al final yo informo, tengo que decir el día que llegaba, la hora que llegaba y bajo qué condiciones ha llegado. Porque eso hay que saberlo interpretar. Quizás el dueño lo ha mandado al empleado que lleve la muestra de bromatología. Pero qué si yo pongo 5 horas y cuando yo estaba a temperatura ambiente, ya no sé lo mismo. Bacteriológicamente, quizás físicamente, químicamente, puede ser. ¿Cómo tomar una muestra? Se toma tres muestras representativas de ese lote, se presentan, se pone el sello lacre, evitan que se cambien. Entonces el original se emplea para el análisis en primera instancia, la segunda, considerado duplicado, se reserva para un eventual contraperitaje, y la tercera queda en poder del interesado. Eso dice la ley, que tiene que quedar una y la dueña la resguarda como corresponde, por supuesto. Bueno, entonces, en cuanto a normativas alimentarias, estamos viendo la nuestra del Código Alimentario Argentino. Pero, ¿qué pasa si ustedes quieren vender a Paraguay, a Uruguay, a lo que se llama el Mercosur? ¿Es la misma ley nuestra o ellos tienen otra ley? No son totalmente distintas, ¿no? En el año 91, cuando se forma el Mercosur, se hizo incorporación de las numerosas resoluciones del Grupo Mercado Común del Mercosur. Entonces, ellos tienen el reglamento técnico Mercosur. Entonces, si nosotros queremos vender a ellos, seguramente tenemos que cumplir con los parámetros que ellos piden. Que puede ser quizás más exigente o menos exigente, pero parecido. Por ejemplo, dice destacar, esto van a ver muchas veces, la resolución 8096, que son las BPM, buenas prácticas en manufactura. Y ahí dice, el reglamento técnico Mercosur sobre las condiciones higiénico-sanitarias de las buenas prácticas de elaboración para los establecimientos, elaboradores y industrializadores de alimentos, el cual es incorporado al Código Alimentario Argentino mediante esta resolución. Bueno, este es un ejemplo de cómo se incorpora. Incorpora al Código Alimentario Argentino el reglamento sobre rotulación de alimentos envasados. Ahora, a nivel internacional, en la misma norma nuestra, en la REPER no, existe lo que se llama el código alimentario, es lo máximo que hay. Es como que acá tengo el sol, lo otro más abajo y lo otro más abajo. Siempre todos nos vamos mirando un poco en ese código.
el patrón principal de orientación fue establecido por la FAO y la OMS, saben que son esas siglas, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Agricultura y la Alimentación. En 1963, para elaborar normas alimentarias internacionales armonizadas, y esto es fundamental, que protegen la salud del consumidor, igual que nuestro pueblo. Ahora, ¿quiénes son los organismos de aplicación de todas esas normas? ¿Quiénes son? ¿Cómo están organizados? Existen, seguramente ustedes han escuchado esto del ANMAR. ¿Qué quiere decir? Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica. De ese ANMAR hay como una dependencia que ya lo van a ver que se llama INAL, que significa Instituto Nacional de Alimentos. Entonces, cuando algo que está a nivel, supongamos que acá encontramos un brote, o encontramos que esto tiene una deficiencia, a través de la vigilancia alimentaria, Tucumán informa a Buenos Aires del INAL. INAL baja la comunicación a todo el país, porque no solamente esto está circulando en Tucumán, está circulando en toda la República Argentina. Y también existe otro organismo, que es SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Seguridad Agroalimentaria, que se encarga sobre todo de carnes y vegetales. Bueno, es lo que les había dicho recién, creado en el año 92, y esta es la dependencia. ANMAR depende del Ministerio de Salud, que a su vez hay un intermedio que se llama Secretaría de Política y Regulación de Institutos, y acá está el INAL. Y dentro de eso tenemos lo que se llama, lo que les decía yo, la vigilancia alimentaria. Productos regulados por la ANMAR, medicamentos, alimentos, reactivos de diagnóstico, productos médicos, cosméticos. Ustedes van a escuchar eso siempre, que la ANMAR dice tal cosa. Productos de higiene oral, y acá también, incluso los de uso doméstico, como son la lavandina, el detergente, que se llaman domis sanitarios. Bueno. Entrando un poco más, después de que quede claro de cuanto a la legislación, son tres: el código, el reglamento técnico Mercosur y el código alimentario. ¿Cómo define nuestro código el término alimento? Se entiende por alimento a toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aportan a su organismo la energía y los nutrientes necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos. Las definiciones las tienen que aprender, porque nosotros les vamos a preguntar qué es, cómo define un alimento. Cuando uno aprende a definir, sabe un montón, ya con eso aprende un montón de cosas. Cuando ustedes definen miel y dicen ser el producto, están diciendo un montón de cosas, que si usted lo tiene en la cabeza lo van memorizando y van armando el que es un alimento. Entonces, ese es un alimento. Ahora, el código, bueno, la tecnología de los alimentos es la ciencia que se encarga de estudiar y garantizar la calidad meteorológica, física y química de los alimentos, productos alimenticios, en todas las partes de elaboración, que son el proceso, el empaque, así como durante las políticas de alimentación y nutrición. Ustedes dicen, ¿qué son las políticas? Esas son para las políticas de nutrición y alimentación. ¿Qué creen ustedes que significa eso? En el año 2001 aparece, si pueden preguntar a sus familiares o a de ustedes, ¿qué fue el caso Barbarita en Tucumán? Era una niña que en Tucumán lloraba de hambre. Hoy bien, una persona mayor, grande, no tan grande. Salía en los diarios, en medio de la nación, que lloraba de hambre la chica, era chiquita. Entonces se decide fortificar un alimento que es de uso masivo. Y de ahí que ustedes, todas las harinas, van a ver que dice enriquecida de acuerdo a la unidad de 25630. O sea, todas las harinas hoy en día tienen hierro. Desgraciadamente lo mejor hubiese sido que uno pudiese elegir, porque conocí a la doctora Portera, que venía a nuestra facultad, pero decía, y nosotros que comemos todo de carne o mucha carne, que sea nuestro depósito de hierro, porque comemos con la factura, con el fideo, con todo lo que lleve harina, va hierro, porque bueno, en ese momento
se arman discusiones grandes, no crean que los empresarios así tranquilitamente dicen sí, vamos a fortificar. Se fortifica con un núcleo vitamínico que es chiquitito para un montón, es como la sal. El yodo en la sal, por ejemplo, dice una parte en 30.000 partes de sal. Ustedes se imaginan, una parte de lo que sea en 30.000, tiene que estar muy bien mezclado, se necesita una buena máquina que haga todo eso. Y no es que uno mezcla un poquito así, son infinidad de kilos, toneladas se mezclan. Entonces, en realidad, lo que se llegó al acuerdo que todo se fortifica. Quizás en unos años se vuelve a realizar eso. Entonces, para eso es, como dice, es política de alimentación. El gobierno decide políticamente que debía tomar carta en ese asunto y que se fortifiquen todas las harinas, porque se supone que al menos el pan consumen de menos caro, pero que eso es accesible para todos. Entonces, eso es cuando uno dice que nuestros resultados, nuestros estudios, deben servir para elaborar políticas de alimentación y nutrición. Bueno, el código clasifica los alimentos de distintas maneras. Vean ustedes, genuino. Un alimento es genuino, aquel que contiene sustancias autorizadas y se expende bajo la denominación y rotulados legales, sin indicaciones, signos o dibujos que puedan engañar respecto a su origen, naturaleza o país. Porque el código también nos habla. Supongamos que ustedes tienen una bebida ahí, que ustedes dicen, por ejemplo, jugo. O jugo es una cosa, bebida analcohólica es otra cosa. O por ejemplo, las gaseosas. La gaseosa es una bebida analcohólica gasificada. O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo parte de jugo, o a veces si es saborizada, quiere decir que tiene sabor, no tiene nada de juguito de naranja. La ley les dice que para que tenga, para que se llame, para que yo pueda poner una naranja en el envase, tiene que tener una determinada cantidad de jugo, si no está prohibido. O sea, todo eso dice la explicación. Entonces, un alimento genuino es aquel que responde a todo lo que dice la ley. Pero también tenemos otro tipo de alimento alterado. También se pregunta mucho, ¿no? Yo lo pregunto mucho en el examen final. ¿Qué es un alimento alterado? ¿Qué creen ustedes? Alterar, ¿qué significa? Ahí vean ustedes, yo les he puesto ahí unas bananas que no están fritas. Entonces, el alimento alterado es el que por causas naturales o de origen físico, químico, biológico o derivado de tratamientos tecnológicos inadecuados o deficientes, sufre un deterioro en sus caracteres organolépticas propias o su valor nutritivo. O sea, supongamos que usted tiene leche, la leche fluida, leche esa que toma todos los días, y por X motivo la leche que debe estar guardada en el refrigerador, la dejan a temperatura ambiente, una temperatura así cálida del Tucumán, y al otro día es una leche con grumo, cortada, ¿verdad? Entonces es un alimento alterado. O sea, por deficiencia en el tratamiento, pasa a otro estado. Ya no, esa leche ya no es fluida. O sea, leche cuando ustedes ponen así, se va en leche cortada. Entonces, por eso decimos que sufre un deterioro de su carácter orgánico. Esa banana que ustedes ven ahí, que ya está así negrita, ustedes ya no la quieren, no tienen ganas de comer. Porque ya quizás ha estado demasiado tiempo afuera, o demasiado tiempo después de cortada, ya empezó el deterioro. En cambio, hay otros alimentos contaminados, es el alimento que contiene agentes vivos, ya sean virus, microorganismos, parásitos, riesgosos para la salud. Sustancias químicas como que tenga insecticida, que tenga resto de lavandina, por ejemplo, desinfectantes, medicamentos, porque al animal le han dado el antibiótico y antes que pase el periodo de carencia ya están sacando, llevando a la ordeña y aparece ese antibiótico en la leche. Nos pasó a nosotros que la gente se quejaba porque esa leche no le coagulaba. ¿Y cómo la coagula sin antibiótico? Pero eso está prohibido, tengo que esperar a que pase ese antibiótico. O que tenga sustancias, componentes físicos como vidrio, agua, maquillaje, todo eso se ve en la BPM. No deben tener esto, no deben tener pintura, lo que deben tener recogido el cabello. Todo eso son compuestos de orden
físico. A veces cuando uno le pregunta físico empiezan a pensar en la humedad, la temperatura, no, esos son parámetros físicos. Cuando hablamos que tienen agentes de origen físico, agente físico, químico, biológico, se refiere. Y biológico, por supuesto, bacterias, virus, hongos, parásitos extrañas a su composición normal o componentes naturales tóxicos en concentraciones mayores a las permitidas por la exigencia reglamentaria. Porque a veces puede ser que tenga sustancias tóxicas, pero en cantidades mínimas. La legislación a veces te puede aceptar un límite de residuos. Adulterado es el alimento que se encuentra privado de forma parcial o total de su alimento característico que han sido reemplazados por otro. ¿Qué es lo ocurrente? ¿Qué se me viene a la cabeza? La miel, ¿Con qué la reemplazaría? sacarosa, puede ser. Puede ser jarabe de glucosa. Por ejemplo, no voy a decir que es común porque ustedes pero el queso rallado. Si uno va, ralladito ese que compra en la bolsita, si uno va a la legislación, ¿qué dice que es queso rallado? El queso simplemente es rallado. Resulta que cuando nosotros teníamos alguna vez, hacemos una prueba de alcohol y tiene positivo. Entonces, ¿qué significa? Que tiene alcohol de harina. O sea, que en lugar de los 100 gramos de queso, estoy poniendo 80 de queso y 20 de harina. Entonces, es lo que les dice ahí, ha sido reemplazado por otro resultado. Muchas veces la gente se acuerda del caso del pimentón, que lo adulteran con qué. Muchos dicen que lo adulteran con ladrillo, no sé si hay, pero eso es una adulteración. O sea, hay de intención. No es el producto entero. O sea, lo que te están dando no es lo que estás comprando. Claro, pero estoy reemplazando parte por algo. Y estoy consciente de que alguien lo ha hecho consciente. En cambio, en el alterado, quizás lo agregado porque se olvidó, ahí se deteriora. Entonces, está acondicionado con aditivos no autorizados o sometido a tratamientos para disimular o ocultar alteraciones deficientes de calidad en materia prima o defecto de la razón. Vean ustedes acá, esta carne, que es más o menos el caso que yo les decía hace un rato, antes del tratamiento con dióxido y acá con dióxido. Y eso no está permitido. Es lo mismo que les decía hace un rato de la carne molida. La carne molida dice que no puede tener el elaborador de carne molida estacionada, salvo que la autoridad bromatológica le haya autorizado eso. Si no, la carne molida tiene que ser molida delante de ustedes, delante de ustedes. Y no se permite el arroyo de sulfito. ¿Por qué? Porque el sulfito destruye la tiamina, que es la vitamina B1. Entonces no podemos, desde la ley, permitir que se agregue algo que destruye la vitamina. Porque el sulfito sí lo usamos en otras cosas. Se lo usa, por ejemplo, para en determinadas concentraciones, cuando vean la elaboración de vino, para ver qué se usa. Pero no se debe utilizar para enmascarar un color. Así era la carne molida, rojo escarlata, pero bueno, así tenía cantidad de sulfito. Bueno, ahí les puse unos ejemplos, las especias, esto es pimentón. Hace un año teníamos un pollo, se ha hecho viral eso, le han puesto orégano y resulta que el pollo quedaba pintadito verde. Porque no era orégano, ese orégano estaba como en un programa, tenía algunas cosas, si no, no le va a pasar el color al pollo. Entonces, eso está. Esto es café, que también dice que se puede alterar porque eso está negrito y molido finito. La miel, como decía su compañero, se puede adulterar con otra cosa. Todo eso está prohibido, ¿no? Adulterar con otra cosa comercial. Y el aceite de oliva, por ejemplo, también se adultera. No debiera suceder, pero lo que yo quiero decir es que si ustedes están en un lugar donde hacen el control de elementos, lo tienen que clasificar al final. Sí, puse una diapositiva. Se levanta del mercado por tratarse de un alimento adulterado. Así pone en el MAC cuando se hace la resolución. Ya lo van a ver. Falsificado, ¿cuál sería? Eso creo que es más fácil.
tiene el aspecto, la apariencia de ser tal cosa, pero no es. O sea, usan el envasecito de, por decir, agua, no es la versión que tiene usted. No es eso, es falso. O pasa mucho en la ropa, ¿no es cierto? Pone que Adidas y le pone una S chiquita al final, o dos S, es falso. Bueno, así también pasa con el alimento. Tienen la apariencia de un producto legítimo protegido no por una marca registrada o se denomina como este sin serlo o que no procede de su verdadero fabricante o que no procede de una zona de producción conocida o declarada. Y acá creo que les he puesto un ejemplo. Ahí está, ¿ve? Vigilancia alimentaria manda así. Por ejemplo, este dice aceite de oliva y le dice, bueno, el motivo. El producto se halla en infracción al artículo tercero de la ley 18284 que hemos nombrado hace un rato, y bueno, ahí especifica al final si se trata de un alimento falso. O a veces, por ejemplo, tiene un RNE que ustedes después van a aprender cuando sepan los rótulos. El registro nacional del establecimiento es un número de 8 dígitos y cada provincia tiene su comienzo. Por ejemplo, todo lo que es Tucumán empieza con 23. Entonces puede ser que diga elaborado en San Miguel Tucumán y ustedes vean que dice 14, no puede ser. O que dice RNE, entrante, no puede ser. Entonces todo eso causa de... Bueno, bastante fea la versión de pantalla. ¿Profe? Acá. La otra vez salió que la mayonesa Natura había como un tipo de mayonesa con una fotito, digamos, o sea, una estampa, y después como que se comercializaba otra, con una estampa diferente. Claro, claro, porque a veces utilizan los registros, el RNE de otra marca y que ya está baja. Entonces, esa misma empresa advierte que está circulando, como en mi envase está circulando, y si nosotros no tenemos esto en el mercado. Sí, hay muchas denuncias ahí en ese boletín que se llama Vigilancia Alimentaria, abastecimiento, todo. Les dice ahí, prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, en las plataformas de venta. Él decía esto que me llamó la atención: caldo de hueso de res. Nunca me dije que vendían eso. Alguien se lo ocurrió y encima lo pagó porque está por tratarse de un producto ilegal que se ha llevado. Bueno, por otro lado, entonces, cuando hablamos de alimentos, resumiendo, tenemos el genuino, el alterado, el adulterado, el falsificado y no sé si dije contaminado. Por ahí, a veces uno dice, me tocó una vez abrir bueno, usted va a decir, tiene los 1000 casos, y sí es verdad, porque hace años que no trabaja en ese lugar, una caballa. Uno la abre, usted tenía una denuncia, una persona abre la caballa y tenía larvas, no como, eran larvas de gusanito, una larvita chiquita, 1000. Entonces, sí es cierto que eso estaba estéril, pero eso tampoco está permitido. Entonces, la faena esa que se hace de ese animal es la que no estaba bien. Por supuesto, también se rechaza, porque lo más que estemos, eso era, las conservas son estériles, son autoclaves. Pero, bueno, como dice acá, por otro lado, todos los días numerosos avisos publicitarios emitidos por diversos medios de comunicación difunden las supuestas propiedades benéficas de algunos alimentos. Es verdad. Así como los remedios que hacen maravilla, también hay de... Entonces surgen dudas. Es verdad que esta clase de leche posee propiedades terapéuticas. Es cierto que puede prevenir ciertas enfermedades o determinados trastornos. Entonces, para comentarlo, esto lo llamaron alimentos funcionales. Los alimentos funcionales nacen o aparecen en Japón en la década del 80 y se definen como aquellos que son capaces de aportar sustancias con funciones biológicas definidas, brindando beneficios para la salud de quien los consume. Pero uno se pregunta, ¿por qué en el alimento también es así? Cuando yo defino un alimento que debe ideal para mis funciones, pero esto es cuando yo tengo, por ejemplo, una cierta cantidad de fibras que aporta otra cosa para el tránsito intestinal, entonces puede llamarse un alimento funcional. Para que un alimento pueda ser considerado funcional, debe demostrar que posee un efecto benéfico sobre una o varias funciones
allá de los efectos nutricionales habituales. Porque supongamos que ese alimento tiene una gran cantidad de omega 3, de omega 6, entonces tiene una predilección por ese. Los naturales, por ejemplo, el ajo, brócoli, nueces, aceite de oliva, y podemos tener funcionales que son procesados, margarina con fitoesteroles, o sea, ya se le agrega algo, yogures, cereales fortificados, o sea, le agrego esas sustancias que actúan como para mejorar cierta función de nuestro organismo. El problema es si nuestro organismo realmente lo aprovecha bien eso. Porque una cosa es cuando eso forma parte del alimento, cuando esa vitamina venía en el alimento, y otra cosa cuando yo le agrego la vitamina, lo mezclo y después mi organismo cómo lo asimila. Esa es la pregunta. Y la matriz alimentaria en la cual se coloca ese alimento hace que se modifiquen muchas cosas. Entonces, a veces uno lee trabajos que parecen que más que un alimento ya pasa a ser un medicamento. Si usted toma esto, el chiquito no va a tener diarrea, el sistema inmunológico para arriba y todo divino. Pero ¿cuánto debo consumir eso todos los días de la vida? Porque si no, que estoy tomando un medicamento, entonces, aparte tengo que demostrar. Esto ha llevado a muchas controversias, porque el elaborador de ese alimento debe demostrar que tiene, y eso demostrar ese efecto beneficioso en la salud de la persona no es fácil. Ustedes conocen los factores de riesgo, los llamados factores de riesgo que tenemos nosotros como población, por la hipertensión, la obesidad, todo eso. ¿Cuánto llegó a demostrar que esos son factores de riesgo? Ustedes que lo habían escuchado, pero eso se llama el estudio de Framingham. Llevó 30 años. Pero hay que elegir una población y elegir otra población igual a esto, a la cual lo voy a poner bajo esa, le voy a dar esa leche, por decirle, hasta otro, el caso y control. Ustedes saben, por investigación cómo se hace. Y tengo que llevar mucho tiempo, poder demostrar que realmente ese alimento, me provoca un beneficio para que se llame alimento funcional. Los ingredientes funcionales tenemos las vitaminas, los antioxidantes, la vitamina A, por ejemplo, el selenio, la coenzima Q10, los minerales, las fibras dietarias que están formando parte de la fruta, pueden, como les dice acá, pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero esa fibra, ¿en qué la incorporo para que los organismos realmente la asimilen y no me cause un efecto contrario? Que también recuerden que también puede. Supongamos, le dicen por ejemplo que si yo consumo el pan integral con leche, los fitatos eso acomplejan el calcio. Entonces, más que me está ocasionando bien por el tránsito intestinal, pero también el calcio, que es lo que está pasando. Entre los productos que podrían considerarse como funcionales, los lácteos enriquecidos con vitaminas, minerales, fitoesteroles, omega 3, barras de cereales con vitaminas y fibra, también yogures con probióticos, es decir, microorganismos vivos, que al ser ingeridos en cantidades suficientes, ejercen un efecto positivo en la flora intestinal. ¿Y conocen el término prebiótico? Probióticos son organismos vivos y prebióticos. Los prebióticos son sustancias no digeribles que pueden ser fermentadas por la flora intestinal y provocan un efecto favorable sobre ella. Por ejemplo, las fibras solubles, las pectinas, los frutos oligosacáridos, glúcidos de origen vegetal como la inulina. Bueno, también existen eso, los alimentos con probióticos y alimentos con prebióticos. Conclusión, en unos casos se trata de aspectos funcionales identificados en alimentos tradicionales y en otras ocasiones se refiere a productos nuevos, diseñados así, para que tengan esa propiedad funcional. O sea, yo le agrego, el laboratorio le agrega ciertas cosas para que actúe como funcional. El problema es que después de eso hacen un marketing que la persona cree realmente consumiendo eso, va a cambiar totalmente la vida. Para ir finalizando, ¿han escuchado o han visto esta palabra? Alimentos lácteos, alimentos dieta. ¿Qué quiere decir eso? En Argentina
la moda por consumir a productos light se inició a mediados de la década del 80. Unos años después ingresaron al país alimentos provenientes de Estados Unidos y de otros países denominados diet. Y así es que la oferta se diversifica y aparecen dietéticos, light y diet. Todo eso es para la reducción de peso. Que diga así, ustedes van a decir, mira, este dice light, lo llevemos, porque no. Vamos a ver qué dice. El Código de Alimentos Argentino, que le digo que siempre vamos a decir así, en el artículo 1339 dice que son aquellos alimentos dietéticos, ¿no?, que han sufrido una modificación en su composición y que se encuentran destinados a satisfacer necesidades particulares de nutrición y alimentación de determinados grupos poblacionales. ¿Cuáles son los grupos poblacionales? Por ejemplo, no sé si algunos se lían, ¿no? Es un grupo de población que necesita una alimentación particular. Entonces, los alimentos dietéticos son esos, son los que son para esas personas que necesitan una dieta particular. Como por ejemplo, no significa que son reducidos en valor calórico. Alimentos para celíacos o alimentos para lactantes o para niños de corta edad. Entonces, en el año 2004 entra en vigencia la resolución 4004 y se incorpora al Código Alimentario. Y se autoriza y se normatizó el uso de lo que se dice INC, información nutricional complementaria en el rol. Esta resolución admite el uso de la palabra light a fin de diferenciar alimentos que poseen determinadas características de otros similares. Pero vean lo que dice la legislación, que para que se considere light, el alimento debe cumplir ciertos requisitos. Debe tener una reducción del 25% con respecto al original. Light significa bajo, leve, reducido, liviano, entre otros, y puede aplicarse al valor energético, al carbohidrato, al azúcar. Puede ser que sea reducido en la grasa, pero no en el hidrato de carbono. Y quizás tenemos más, ya lo vamos a ver, más cantidad de calorías por culpa de esos hidratos de carbono. Ustedes ven la palabra light y piensan, no, esto es para la dieta. Conclusión, es importante entender que no es correcto asociar la expresión light con reducción de peso o con dieta baja calorías. Los productos light no siempre ayudan a un plan de descenso de peso e incluso pueden aportar azúcar o grasa en cantidades apreciables. Vean ustedes, acá dice galletita, cuidadosa lectura del rótulo. Si ustedes se fijan acá, no me ayuda nada, donde dice energía, el light dice 423 kilocalorías. Una porción clásica dice 439. O sea, hay una diferencia nada más de 16 kilocalorías por cada 100 gramos. Entonces no hay una reducción del 25%. Por lo tanto, no podemos decir que es light en calorías. Pero si nosotros nos fijamos en las grasas, vean ustedes, así en círculo verde, en el light tenía 10 gramos, en las clásicas tiene 14. O sea, hay una diferencia de 4 gramos, que eso sí implica el más del 25-28%. O sea que este producto sí es light en grasa, pero no es light en calorías. Eso dice nuestra legislación. Y así se aparece en los rótulos, por supuesto. Bueno, tu conclusión es light en grasa, no en grasa. En cuanto a la palabra diet no fue incluida dentro de los términos permitidos para declarar la información nutricional complementaria debido a que puede provocar confusión. O sea que no está permitido el uso de la palabra diet. Y ya para terminar, entonces la inocuidad y calidad nutricional de los alimentos son características esenciales para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos y las enfermedades crónicas no transmisibles. Y eso es lo que él decía, eso del nuevo rotulado frontal, es para evitar o disminuir la carga que tenemos de las enfermedades crónicas no transmisibles. La obtención de productos seguros se da a través de la aplicación del sistema de gestión de la inocuidad, que van a ver, lo van a estudiar bien, lo van a practicar, que son las BPM, que son los POE, el procedimiento operativo de sanitización, el manejo integrado de plagas, el HACCP. Eso ya terminando la
la bolilla, a la materia en el grado municipal. Y este es el último, que es como una especie de reflexión, que dice: por lo tanto, prevenir la dieta, enfermedad transmitida por alimentos, es una responsabilidad compartida por los productores, por los elaboradores, por los comerciantes, los consumidores y agentes sanitarios de control. Entonces, eso también es nuestro objetivo como materia, que ustedes a su vez multipliquen su conocimiento de la bromatología, que sean capaces de leer el rostro, de ver, de decir: no te dejes engañar porque eso dice LAI, pero como ojo, no es para que eso, fíjate que no, el LAI, como decía ahí, el LAI en grasa. Quizás si el problema es tener una hipercolesterolemia, de lipemia, va. Pero si vos pensás bajar de peso, fíjate que las calorías no son esas. Bueno, decía, la bromatología tiene muchas aplicaciones y te sirve para la vida diaria. Esa era la última diapositiva. Quiero saber si me voy a apagar esto yo. ¿Alguna preguntita? ¿Sabes qué TP va primero para la Y leche fue siempre. ¿Profe? Sí. Para el trabajo práctico hay que estudiar de la cartilla de laboratorio. Para el trabajo práctico, si hay que estudiar la cartilla de laboratorio. Sí. Sí, siempre para el laboratorio le van a preguntar fundamentos de técnica y acompañen con la parte teórica que después le da una semana antes en general. Esto no, todavía no, pero la semana que viene, el jueves, la profesora le da leche. Ustedes van a estudiar lo que es leche de ahí, más lo que leí el recetador del manual, el recetador de la clase que corresponde. Entonces, la pregunta, que bueno, no sé si está cambiado ahora, les pueden preguntar la definición de leche. Y está en el manual, no sabe. Ahí le pueden preguntar, por ejemplo, cómo se determina la sirena en la leche. Yo creo que sí queremos ¿Profe? ¿Se puede fotocopiar de la casilla de TP o si usted que controla en la cámara? ¿Cómo? ¿Se puede fotocopiar la casilla de TP? Sí. Bien. No creo que más de 300. No sé cómo la